En el mes de marzo iniciamos una serie de mensajes que tenía que ver con la obediencia y con la fe, y cómo estas dos cualidades eternas que han sido sembradas en nuestro corazón y en nuestro espíritu, a nosotros por la fe en todo lo que hacemos nos ayuda, nos funciona y hace que por causa de esto podamos alcanzar propósitos correctos en nuestra vida. En la primera puesta en escena, su servidor habló con respecto al profeta Elías, cuando él por obediencia pudo desatar provisión. Diga conmigo provisión, por favor. Provisión. Así es, pero no vino la provisión primero. Primero se tuvo que obedecer, y después de la obediencia hubo la provisión. Ese orden es muy correcto que usted lo entienda. Todo tiene una cronología en orden. Él obedeció y después de la obediencia hubo provisión. En la segunda puesta en escena entendimos que Rahab, la prostituta que creyó y salvaguardó a los espías de Israel, se posicionó correctamente porque tuvo un entendimiento, activó un entendimiento, y ella por la fe sale del ámbito de Jericó y entra al ámbito de la fe, en donde Cristo Jesús fue su refugio y su salvación. Y ella y toda su casa, por obediencia y por esa convicción correcta en su espíritu y en su corazón, alcanzó salvación. Diga posición correcta, por favor, diga conmigo. Correcta. Posición correcta. Y para eso tú tienes, ella tuvo que ejecutarlo. Ella lo tuvo que hacer. Y eso es algo que tenemos todos que entender. Todos. Muchas veces tú te vas a encontrar en un lugar en donde vas a tener que escoger qué vas a hacer. Tú lo vas a tener que escoger. Y quizás no hay nadie de tus hermanos en la fe, ni el pastor, ni nadie que te conozca, que sepa que tú eres un correcto discípulo, y que tú vas a tener que decir no, sin pena, sin vergüenza, sin temor, no. O me voy, o hasta aquí. No porque sea malo, sino porque es tu posición y tu identidad correcta. Y eso lo avala la eternidad. Y por consecuencia, tarde que temprano, usted va a alcanzar el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pastor Ciro el domingo pasado habló de Nehemías y explicó cómo por la fe él accionó y se presentó delante del rey y pudo ir a buscar recursos para poder reconstruir la ciudad que estaba hecha pedazos. Y él creyó y caminó y tuvo discernimiento y sabiduría para callar cuando tenía que callar y para hablar cuando tenía que hablar. Y no solamente hablar lo que tenía que hablar, sino que hablar lo que era necesario para hablar. Porque muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir. Y otras veces dejamos de decir cosas que tenemos que decirlas en el momento, y a veces no lo decimos por temor, por miedo o por el qué dirán. Nehemías nos enseña que es importante que usted pueda tener ese discernimiento de hablar cuando tiene que hablar, callar cuando tiene que callar, porque en todo ese proceso el Señor está contigo como poderoso gigante, y Él te ayuda para que todo el propósito de Dios y en tu vida personal se cumpla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos, un fuerte aplauso al Cordero de Gloria. Amén. Así es. Y hoy por la fe vamos a hablar de un gran hombre de la fe llamado Moisés. Diga conmigo, por favor, la fe que se somete. Vamos, diga una vez más, la fe que se somete. Diga al proceso. Al proceso. Ajá, al proceso donde somos formados. Formados. Entonces, en el libro de Éxodo vamos a leer algunos versículos para que usted tenga el contexto de esta historia, ¿ok? Así que si usted tiene su Biblia de libro de papel, ábrala y va a buscar este texto. Y si no lo tiene, pues abra su teléfono, y en última instancia, si no, siga la pantalla. Pero usted debería tener una Biblia, porque esa es nuestra espada de fe que nos ayuda todos los días. Amén. La espada. Éxodo capítulo 2 versículo 11. La palabra del Señor está bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: muchos años después, cuando ya era adulto Moisés, dice, él salió del palacio, salió a visitar a los de su propio pueblo. ¿A quiénes? A los hebreos. Moisés estaba en el palacio, salió una tarde, se fue ahí por los balcones y empezó a asomarse, y se asomó y vio al pueblo hebreo, y vio con cuánta dureza
con cuánta dureza, con cuánta energía radical, fuerte, ellos estaban siendo azotados, cómo los obligaban a trabajar, los hacían trabajar de una forma abrupta al pueblo de Israel. Y da la casualidad que Moisés siempre lo había visto, porque tenemos que entender algo. Muchas veces que estamos viendo cosas, pero no tenemos el entendimiento, porque él siempre lo había visto. Pero ese día empezó a cumplirse el propósito para lo cual él nació. Y eso cambia el parámetro de esta historia, porque la Biblia dice que salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban. Y dice que él, mientras estaba ahí viendo, mientras él estaba en esa visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Versículo 12 dice: entonces Moisés miró por todos lados para asegurarse de que nadie lo estaba observando, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Él se aseguró de que si alguien lo estaba mirando, y como pensó que nadie lo estaba mirando, ejecutó y lo asesinó, mató al egipcio. Esa fue la manera como él entendía la justicia en ese momento. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces la Biblia dice que en el versículo 13, que al día siguiente, cuando Moisés vuelve a salir de nuevo a visitar a su pueblo, vuelve a ver a dos hebreos peleando. Dos hebreos. Ahora no eran un egipcio y un hebreo, sino que ahora eran dos hebreos, estaban peleando. Y uno le dice: ¿por qué le pegas a tu amigo? O sea, Moisés se le acerca y le dice: ¿por qué le pegas? ¿Por qué se están matando ustedes dos? Y uno de ellos le responde, dice la Biblia, el que había empezado la pelea le respondió de una manera enérgica: ¿quién te nombró a ti para ser nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Una vez más, ¿quién te nombró a ti para ser príncipe y juez? ¿Acaso ahora vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Aquí pensó. Versículo 15, efectivamente el faraón se enteró. Todas estas cronologías de versículo a versículo y de coma a coma tienen cuestión de tiempo. Usted tiene que meterse en la historia. No fue que pasó así de una vez literal, solamente que fueron cosas cronológicamente que sucedieron. Y el faraón, el rey de Egipto, se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Vamos a adelantar algunos textos rápidos. Quiero que escuche esto, por favor. Ahora, unos casi 40 y pico de años después. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios, y ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza que estaba envuelta en llama no terminaba de consumirse, y él decía para sí: esto es increíble, esto es asombroso, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo que este árbol aquí seco no se consume? Porque él estaba acostumbrado a verlo. Pero lo normal es que después de un par de minutos el árbol ya se consuma, ya se acabó el fuego. Pero ese tenía una peculiaridad. Como muchas cosas en nuestra vida, cuando usted la mira normal, supuestamente normal, y usted piensa: ah, no, eso no pasa nada, eso es así. No, algunas veces no son normales. Algunas veces está Dios metido allí para que tú abras el entendimiento y veas cómo Dios quiere que veas, para que puedas actuar. Y dice la Biblia que en el versículo 3, que él se acercó y dijo: tengo que ir a verlo más de cerca. Y en el versículo 4, cuando Yahweh vio que Moisés se acercó para ver mejor, Yahweh lo llama de en medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Versículo 5, Yahweh le dice: no te acerques más. Y le advierte y le dice: quítate las sandalias, porque tú estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel.
Cuando Moisés oyó esto, claro, automáticamente Yahweh se identifica, porque acuérdense que él venía, Jetro tenía otros dioses y él venía de adorar otros dioses. Pero cuando él escuchó quién era este Dios, cuando Moisés escuchó, dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Yo soy el Dios. Automáticamente su espíritu se volvió a colocar. Por eso fue que ahí fue el primer gran yo soy. Yo soy. Yo soy. Y la Biblia dice que cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlo, porque todas nuestras oraciones siempre son contestadas a través de Cristo en el trono del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Diga: todas mis oraciones. Diga: todas mis oraciones. El Señor le dijo: he oído cómo mis hijos están sufriendo, y yo he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, y los voy a sacar de allí y los voy a llevar a una tierra fértil y espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hitías, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos y todos los que terminan en eos. Versículo 9. Mira el clamor de los israelitas. Me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora, diga conmigo ahora, levante su mano. Ahora. Porque hay una hora para tu vida en este tiempo. Así te dice el Señor. Ahora. Diga conmigo ahora. Ahora. ¿Cuántos lo creen? Ahora es el tiempo de tu milagro. Ahora es el tiempo de tu activación. Ahora es el tiempo de tu llamado. Para este tiempo te llamó el Señor. Diga conmigo ahora. Ahora. El Señor le dijo: ahora ve, porque te envió al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Tú lo vas a sacar ahora. Y cuando usted lee el libro de los Hebreos, que es el libro que nosotros hemos estado estudiando, el salón de justicia, el salón de la fama de los grandes héroes de la fe, mira cómo Hebreos escribe al respecto de Moisés. Fue por la fe, Hebreos 11:23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, aquí hay revelación. Escuche esto trascendente que hay aquí. Fue por la fe que cuando Amram y Jocabel tuvieron a Moisés y Moisés nació, sus padres una vez más, Amram y Jocabel, lo escondieron durante 3 meses porque vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Cuando yo leí esto, yo dije: Señor, ¿qué hizo a Moisés fuera de lo común? Sencillo, ya Aarón había nacido, había pasado un tiempo, ya María había nacido, había pasado un tiempo, Jocabel ya era una mujer mayor de edad. Posiblemente, algunos estudiosos dicen que posiblemente ya ni el periodo menstrual ya ella tenía, ya era una mujer mayor. Y no solamente eso lo hace grande, sino que da la casualidad en la tierra que Faraón en ese tiempo le da por darse cuenta que el pueblo de Israel se había multiplicado y había mandado a matar a todos los hijos. No pasó cuando pasó con María, no pasó cuando pasó con Aarón, pasó cuando nació Moisés. Y todas estas cosas, aparte que el peladito era hermoso, todas estas cosas hicieron que ellos entendieran que Moisés no era un hijo común. Como usted para Dios no es una hija o un hijo común. Nunca piense usted que usted es un hijo o una hija común, porque todo lo que usted tiene adentro de tu espíritu tiene un sello específico y especial dado para Dios, para tu vida. Tu hermano que está al lado, tu hermana que está al lado tendrá muchos talentos y dones, pero Dios te dio a ti algo grande,
para que tú puedas salir adelante aquí en la tierra de los vivientes. ¿Cuándo lo creen? Diga, yo no soy de lo común. Vamos, diga, yo no soy de lo común. No soy de lo común. Así es, no somos de lo común. Entonces la Biblia dice en el 24, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Los placeres momentáneos. Versículo 26, él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues él tenía la mirada puesta en la gran recompensa. ¿Cómo fue que Moisés pudo entender y pudo saber que él ya no era hijo de Faraón? ¿Cómo fue que Moisés se dio cuenta que era hora de sufrir por la causa de Cristo y dejar todos esos placeres a un lado? Sencillo, porque tenía su mirada puesta en Cristo Jesús. Diga conmigo, si pues, vamos, levante su voz, diga, si yo he resucitado con Cristo, vamos, dígalo, dígalo. Si yo he resucitado con Cristo, tengo que ver a Cristo. Porque a medida que nosotros vemos a Cristo, vamos a poder entender cuáles son las cosas que no tenemos que ver. Mirando a Cristo, él lo consideró. Fue por la fe, versículo 27, que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino, una vez más, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y esto nos hace entender a nosotros por la fe dos principios rápidos de este versículo. Primero, que la fe verdadera siempre te va a llevar a tomar decisiones costosas. La fe verdadera siempre te va a llevar a tomar decisiones costosas. No solo a creer, es escoger correctamente. Escoger correctamente. Y segundo, es entender que Moisés no fue que rechazó un título. Él rechazó una identidad. Él entendió que la identidad que él tenía no era una identidad eterna. Y uno de los errores más comunes que en la vida cristiana, o mejor dicho, en la vida de la fe, es pensar o creer que el propósito de Dios en la vida del creyente es algo que sucede o se realiza de forma inmediata. Es un error muy común. Las personas piensan que bueno, ya soy cristiano, entonces ya ahora sí, ya ahora todo me va a ir bien, todo va a salir bien, ya las cosas que el Señor ha asignado para mí se me van a dar bien, porque como ya soy creyente, ya soy cristiano. Y eso no es cierto. Eso es un error común en la vida de la fe. Cuando alguien está con ese entendimiento, un creyente, un discípulo no entiende eso. Un discípulo sabe que vamos a tener que pagar un precio para poder alcanzar asuntos de la fe. Y muchas personas creen que cuando Dios nos llama o te llama, todo va a ocurrir rápido, visible y de manera gloriosa. Y no es así. Entonces yo por la fe he venido en este mediodía para decirle que no sé cuántos años usted lleva en la fe. No sé, usted lo sabrá. Aquel día que usted rindió su vida, porque no fue que aceptamos a Cristo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos programó para este tiempo. Lo que sucedió fue que Él activó su vida en nuestra vida y nosotros rendimos nuestro espíritu y le dimos el señorío de nuestra vida a Cristo Jesús. Eso es diferente. Eso es diferente. Y eso fue lo que sucedió. A veces cuando nosotros estamos en esto y creemos que cuando Dios nos llama, todo va a ocurrir rápido, todo va a ser fácil, visible, de manera gloriosa. Y no es así. Porque cuando usted estudia la Biblia y profundiza en la Biblia, usted logra descubrir algo que es totalmente distinto y diferente. Completamente diferente y distinto a lo que yo le acabo de mencionar. Entendemos por la fe que cuando Dios hace su llamado, luego nos procesa. Primero nos llama y luego nos procesa. Y esto es importante que usted lo entienda, porque el orden no es al revés. El orden es así. Primero activa su vida dentro de ti y después empieza el proceso en donde usted empieza a ser procesado. Primero nos llama, luego nos procesa. Dios nos hace promesa de bendición. Toda la palabra de Dios está establecida llena de promesas. Pero después que establece sus promesas en nuestra vida, entonces empieza a formarnos. Sí, y por eso entonces usted se da cuenta que usted llegó a la vida de la fe y como que los problemas se le multiplicaron.
Sí, empiezan a salir los diagnósticos, empiezan a salir los problemas financieros, empiezan a suceder un pocotón de cosas. ¿Por qué? Porque primero te llamó y luego empieza el proceso de la santificación. Y nadie se va a salvar de eso, nadie, todos vamos a pasar por ahí, porque esa es la escuela de justicia del reino de Dios. Dios nos revela nuestro destino, pero primero empieza a formar nuestro carácter. Después que nos lo revela y entendemos cuál es, lo próximo es que Él empieza a formar nuestro carácter. Y pocos ejemplos en la Biblia, y quiero ser enfático con esto, pocos ejemplos en la Biblia muestran estas cosas tan claras como la vida de Moisés. ¿Quién fue Moisés? El libertador de Israel y profeta. Pero él estaba en Egipto y ese no era el destino eterno de él. Nunca fue su destino eterno estar en Egipto. Era parte del propósito, pero no era el lugar de su llegada final. ¿Dónde era? ¿Dónde era el destino eterno de Moisés? Era para ser usado por Dios para libertar a Israel de 430 años de esclavitud y opresión, y para poder obtener la formación y esa promesa eterna en su vida. El palacio de Egipto no le funcionaba, sino que el desierto fue el lugar que estaba destinado a ser su lugar de formación eterna. Quizás esto que te voy a decir se escucha confrontativo y fuerte, pero nunca vas a ver a un Dios en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, haciendo un trabajo de formación en la vida de alguien cuando estamos disfrutando de los placeres del mundo secular. Eso no existe. Y esto es fuerte lo que acabo de decir, porque esto te va a ejecutar entendimiento. Al contrario, cuando estamos en sufrimientos, cuando estamos en situaciones adversas, y yo quisiera decirte lo contrario, porque uno nunca quiere desearle sufrimientos a las personas. Lo que pasa es que para Dios, y ya yo le he dicho aquí en muchas ocasiones, para Dios lo que para nosotros es malo, para Él es bueno, es parte del propósito. Y para lo que nosotros queramos o pensemos que es bueno, quizás para el Señor dice: no, yo no estoy ahí, yo no estoy metido contigo en ese proceso. Y eso es importante que lo entendamos. Es muy importante que el lugar de la formación y la promesa eterna no era el palacio en Egipto, pero era parte del propósito, y usted lo va a entender en unos minutos. ¿Por qué? Porque por 40 años Moisés experimentó un proceso silencioso donde aparentemente no sucedía nada. 40 años. Hoy yo meditaba, yo venía para acá con mis hijas y con Gabriel en el carro, y yo venía meditando. Yo, Dios mío, yo tengo 46 años. Significa que casi toda mi vida Moisés estuvo alejado de todo. Perdió el entendimiento de hablar, perdió el entendimiento de pensar, perdió la fuerza, la capacidad que todos nosotros hemos tenido, porque estamos educados y estamos en el día a día haciendo asuntos de la fe. La Biblia dice que por 40 años él experimentó un proceso en donde, en un desierto, ahí apacentando ovejas. ¿Qué era eso? Eso en el ámbito humano parecía un retraso. No, eso no era un retraso. Él estaba en la universidad divina del reino de Dios. Porque Dios muchas veces nos procesa de una forma que nosotros no lo podemos entender. Dios estaba preparando su vida. Por eso que es importante que usted reciba en su espíritu esto que yo le voy a decir en este día. Yahweh, Dios, no solo está interesado en llevarte al propósito. O sea, no solamente es que nazcas y hagas el propósito. No, Él está completamente interesado en formar la persona que va a sostener el propósito. Diga conmigo: formación. ¿Saben por qué? Porque la formación es preparar a alguien para que cargue algo que es más grande que sí mismo. Dios no solamente está interesado en que usted o yo llegamos a su propósito en la tierra. No, Él está principalmente y completamente interesado en formarnos. ¿Sabe por qué necesitamos ser formados? Porque cuando nosotros ejecutamos con entendimiento, entonces nosotros vamos a poder aplicar con sabiduría lo que estamos haciendo. Y esa es la diferencia. Y tenemos que entender que el proceso de Dios rompe nuestra confianza en nosotros mismos. Siempre, en todos los aspectos, los procesos de Dios. Allá hay una imagen.
Ahí hay una imagen. El proceso de Dios rompe nuestra confianza en nosotros mismos. Y yo quiero detenerme en este espacio para decirles que el tema de la confianza es algo que nosotros tenemos que trabajarlo, querramos o no querramos. El proceso de Dios rompe nuestra confianza en nosotros mismos. Y no quisiera decirle esto que le voy a decir, pero si dejo de decirlo, sería algo como que yo me estoy saltando algunos principios importantes de la Biblia. No vamos a alcanzar el propósito para lo cual Dios nos llamó confiándonos en nuestros propios talentos y fuerzas. Cada vez que usted se sienta capaz de algo y usted no tenga ni una pizquita de miedo, ninguna pizquita de temor, ninguna pizquita de nada de esa cosa, amado, quiero decirle que esa es la señal número 1 de que usted no está haciendo nada sostenido en la gracia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cada vez que usted se sienta con ese miedito interno, cuando está hablando, cuando está enseñando, cuando está orando, cuando está haciendo lo que sea, y usted se siente así nervioso. Ay, Señor, lo voy a hacer bien. Ay, Padre, ayúdame. Ay, Señor, ay, así ese temorcito. O cuando es el momento de escoger a ser alguien, que alguien vaya, y usted no se siente realmente capacitado, y usted dice, no, yo no. Y mientras que hay 4 o 3 dicen, no, yo sí puedo, porque yo tengo estudio esto, universidades, coaching y un poquito de cosas. Escúchame, le voy a decir, se lo digo por la palabra, ninguno de esos es. Porque Dios nunca trabaja sus propósitos con la fuerza humana. Él anda buscando hijos y hijas que dependan 100% de su gracia, porque todo es de Él y todo es para Él. A Él es la gloria por siempre. ¿Usted lo cree? Amén. 40 años le tomó. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ya hablé de lo que es el corazón aquí. El mes pasado hablé que el corazón, cuando la Biblia habla de corazón, no habla del órgano que bombea sangre. Habla de la voluntad, de lo que te hace confiar y sentirte seguro. Confía en el Señor con toda tu voluntad. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. Busca y mantente en su voluntad en todo. Me gusta todo, no deja nada fuera. Todo lo que hagas, busca su voluntad. Si te vas a casar, busca la voluntad del Padre. Si vas a invertir en algo, busca la voluntad del Padre. Si te vas a mudar del estado, busca la voluntad del Padre. Si vas a comprar un carro, busca la voluntad del Padre. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que entender que tenemos que buscar cuál es la voluntad del Señor en eso que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que no le pase lo que le pasó al pastor Aarón cuando compró un carro y no le preguntó ni a la esposa, no le preguntó a nadie. Porque yo me creí en ese tiempo, y ya yo he hablado de esto, y como nosotros solamente podemos dar de lo que nosotros realmente entendemos, yo le voy a dar como le dijo Pedro al hombre en la puerta, de lo que tengo te doy. Un día fui a comprar, joven, empezando el matrimonio, me las creía, buen trabajo, todo bien. Yo era el vendedor número 1, tenía muchas comisiones, de verdad que tenía para pagar el vehículo. Sí, o sea, eso era. Cuando lo hice allí. Yo dije, no, sí tengo el crédito nuevo, buenísimo, todo. Ni llamé a la esposa, nada. Eso fui al dealer y dije, quiero ese. ¿Cuánto cuesta? No importa, dámelo. Y el financista hizo los papeles y yo firmé todo eso sin ver nada. ¿Por qué? Porque estaba ganando bien, porque tenía plata, porque tenía comisiones y porque yo veía que la cosa se deslumbraba súper bien. Y aquí esto todo bien, no pasa nada. Carro deportivo, dale, todo yo lo pago rápido. Y a los meses cayó una crisis a nivel mundial y quedé sin trabajo y me botaron y perdí el carro, no lo pude seguir pagando. Busca tu voluntad. Levante su mano, por favor. Levante su mano. Busque la voluntad de Dios, porque Él es el alfa y Él es la omega.
Él ya está en la otra temporada cuando usted todavía no ha salido de la primera donde está. Y Él ya sabe lo que va a pasar allá. Y su espíritu te habla y te dice, do it, o te dice, no lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que usted lo sepa. Proverbios 3. Busca, no dependas de tu entendimiento, y Él te va a mostrar qué camino tienes que tomar. Moisés fue criado, adaptación, fue formado, tuvo preparación y fue adoctrinado, fue programado, fue criado, se adaptó al sistema, fue formado, lo prepararon, fue adoctrinado, lo programaron. ¿Con qué? Con toda la información que un príncipe del palacio de Egipto debería saber y conocer. Sin embargo, su destino estaba sellado, sentenciado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes ya estaba, porque Moisés tenía la sabiduría de Egipto, el poder del imperio y la influencia de todo un sistema faraónico, un sistema de poder. Cuando usted entienda, yo hoy no tengo todo el tiempo para poder explicárselo, pero el sistema faraónico es un sistema completamente opuesto al gobierno y al reino de Dios. Es completamente opuesto. ¿Qué hace el sistema faraónico? Te hace sentir que eres autosuficiente y que no necesitas la dependencia de Dios. Entonces él entendía eso. Moisés se sentía autosuficiente, por eso mató al hebreo, al egipcio. Él se sentía que él lo podía hacer y que nadie le iba a hacer nada. Y ese sistema de autosuficiencia, o sentirnos que nosotros somos autosuficientes, es para mí es una de las cosas que más le cuesta al nuevo creyente en el proceso de santificación de la antigua manera de vivir a la nueva manera de vivir. Poder dejar de pensar que no depende de cuánto tú sabes, no depende de cuán bien puedes hablar, ni depende de qué estrato social tú eres. No depende. Depende de quien Dios tiene misericordia. Esta es una realidad, y esto hay que entenderlo por la fe. Y cuando uno entiende esto por la fe, empieza poco a poco a librarse de chicharrones en la vida. Empezamos poco a poco a librarnos de estas cosas. El proceso de formación y transformación en su mente y corazón fue lo que dio inicio. ¿Cuándo dio inicio? ¿Cuándo dio inicio en la vida de Moisés? Ese proceso ahí se activó. ¿Cuándo? La Biblia lo dice clara. Un día vio a un egipcio golpear a un hebreo. Ese día la eternidad dijo: hoy empieza tu proceso. ¿De qué forma? No bajó un ángel, nada de eso. No bajó un ángel, no vino nadie a profetizar nada. Nada de esas cosas pasó. Pasó cuando menos él se pensó que pasaba. Ese día, cuando él ejecuta al egipcio, ese día la eternidad dijo: a partir de hoy vas a entender lo que es depender de mí. Sale y se va huyendo y se va. ¿Por qué se va? Pero si él era rey. Analícelo, piénselo. Él era el hijo de Faraón. Él podía decirle a Faraón ese día: no, me dio la gana de matar a ese tipo y se acabó ya. Estaba ahí molestando al hombre y ya, yo lo quise matar, no pasa nada, papá. ¿Cuántos más faraón, cuántos más egipcios no tienes por ahí? Pero ¿saben por qué huyó? Porque su entendimiento había cambiado. Porque el único que puede transformar nuestro entendimiento es el Espíritu Santo de Dios, que nos revela toda verdad. Usted puede, hay mucha gente que han estado por años sentados en esa banca, igual como yo he estado mucho tiempo sentado en esa banca, escuchando este mismo mensaje una y otra vez, y no pasa nada. Seguimos haciendo las cosas exactamente igual. No pasa nada, porque no depende del expositor de la palabra. No depende de lo que yo estoy diciendo, depende del buen Espíritu Santo. Por eso fue que yo, cuando estábamos en el momento de la oración, declaré: Señor, yo desato espíritu de sabiduría en mi vida. Yo desato por la fe que tú abres mi entendimiento. Entonces eso provoca que algo suceda en tu interior. La Biblia dice que Moisés lo entendió. ¿Cuándo lo entendió? Allá, 40 años después. Ese día allí, ahí se activó. ¿Y qué fue? ¿Cómo se activó? Lo llevó al desierto. Tremendo.
Usted dirá, bueno, pastor, pero Dios pudo haber activado el propósito y lo manda para el palacio. No. ¿Por qué no lo manda para el palacio? Porque este era un sistema completamente autosuficiente y Dios quiere mostrar su gloria para que nosotros sepamos que no fue por nada de lo que estaba alrededor de nosotros, fue porque Él se engrandeció con poder en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso cambia la diferencia. Reciba esto, por favor. Cada vez que Dios va a usar poderosamente a una persona, cada vez que Dios va a utilizar poderosamente a una persona, primero le rompe la confianza que esa persona tiene en ella misma. Cada vez que usted va a ser usado por Dios, tengo que decirle, quizás si este principio se te queda para toda tu vida, cuando atravieses temporadas complicadas y tú estás en Cristo, tranquilo, Dios está ahí en el asunto contigo. Él está ahí en el asunto contigo. Él se metió en el horno de fuego contigo y el fuego no te va a quemar. Vas a parecer que vas a sufrir un poco, pero no te vas a quemar. Vas a salir victorioso y vas a salir hecho un gigante matador de allá adentro, y vas a entender lo que es todo lo puedo en Cristo. ¿Usted lo cree? Amén. En Egipto, Moisés siempre creyó y pensó. En Egipto él siempre pensó que él podía hacer cualquier cosa que él quería hacer en su fuerza. Pero cuando Dios lo llamó 40 años después, allá en la zarza ardiente en el desierto, ¿cuál fue su respuesta? 40 años después, Dios mío, 40 años después, cuando Dios le habla y lo manda a hacer algo, ya no era el del palacio, ahora era yo no puedo, yo no sé ni hablar. Y quizás si Dios hubiera querido, le dice, pero ¿cómo que tú no sabes hablar? Si tú fuiste educado en la mejor universidad de Egipcio, tú aprendiste a hablar 6 idiomas, brother. Tú eras el príncipe de Egipto. Pero el Señor sabía que ya ese que estaba llamando no tenía nada de eso. Todo eso para él le parecía basura. Literal, dice la Biblia, Pablo, me gusta esa palabra, Pablo lo habla así, basura. No se quede con el aspecto feo y hediondo, quédese con el aspecto desecho. Para Moisés todo ese entendimiento ya no era necesario, era desecho. No sabía hablar, un hombre lleno de temores, dudas e inseguridades. Y en ese momento, cuando Moisés le responde eso al Señor, ¿quién soy yo para ir? Amada familia, quiero que sepa algo. El hombre que antes confiaba en sí mismo, ahora estaba siendo reformado y procesado para que entendiera. Como cantaba Tony con la banda, en ti todo es posible, todo lo puedo. ¿En quién? Quizás si Moisés hubiera estado ahí con la banda y hubiera estado ahí delante del Señor, le dices, no, yo no puedo, pero te tengo una cancioncita. En ti todo es posible. Diga conmigo, en Él. En Él. Así es. Y es importante que usted lo sepa, porque él estaba siendo reformado, procesado, para que entendiera que el asunto era en Cristo. No se trataba de la capacidad de él, ni nunca se ha tratado de nuestra capacidad. Por eso que todo lo podemos. Por favor, cierre sus ojos y levante su mano, porque por la fe yo quiero declarar y quiero decir esto por la fe. Hoy usted va a tener un entendimiento de algo sobrenatural que por la fe usted antes no entendía, pero hoy lo vas a entender. No se trata de cuán bueno eres, no se trata de cómo te ves, ni tampoco de qué nacionalidad tú eres. No se trata de cuántos años llevas en esa empresa. Puedes tener 100 años en esa empresa. No se trata, en Cristo no se trata de eso. Tampoco se trata de que eres bueno vendiendo o bueno hablando. No. En Cristo es todo lo puedo porque Él. Por favor, abra su boca y diga, todo lo puedo. Diga, porque Él me fortalece. Te lo dice una vez más, diga, todo lo puedo. Porque Él. Una vez más, diga, Él me fortalece. ¿Quién nos fortalece? Él. Eso es importante entenderlo, saberlo, y se va a hacer una realidad
Porque Dios todo lo que empieza lo termina. Él no deja ningún proceso a mitad. No. Si no queremos entenderlo o estamos reacidos a entenderlo, ese es un problema nuestro. Pero el problema del Señor es que Él va a cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Tarde que temprano se va a cumplir. Porque Él no nos hizo y nos trajo a esta tierra para que perdiéramos. Él nos trajo a esta tierra para conquistar y alcanzar el propósito de Él aquí. Y para que nosotros podamos ser sus hijos amados y entendidos. Es importante eso. Temporadas donde las cosas no salen como esperamos. Asuntos que se atrasan y no llegan. Puertas que se nos cierran. Desiertos inesperados. Todas estas cosas. Nada de eso significa que Dios te abandonó. Al contrario, tu pastor que te ama te quiere decir con todo su corazón que cuando tú estás sintiendo, sí, porque es eso de sentimiento, siento, o cuando tú estás percibiendo que estás en una temporada que no te sale nada bien, que los asuntos se atrasan y no llegan, puertas que tú piensas que se te deben abrir, no se te abren, se te cierran, desiertos inesperados en donde no oyes a Dios decirte nada, pues quiero afirmarte por la fe y quiero que usted se vaya entendido. Recíbalo, hombre y mujer de Dios, recíbelo en tu espíritu. No estás abandonado. Él está obrando su propósito profundo. Levante su mano conmigo, por favor, y diga: Dios está rompiendo. Dios está rompiendo. Vamos, diga: mi autosuficiencia. Mi autosuficiencia. Diga: para enseñarme a depender de Él. Usted lo puede decir una vez más. Diga: Dios. Diga: Dios está rompiendo. Diga: mi autosuficiencia. Una vez más, diga: mi autosuficiencia. Para enseñarme a depender de Él. Porque con Él nunca se pierde, con Él siempre se gana. ¿Usted lo cree? Amén. 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 El proceso de Dios forma el carácter que nos sostiene y sostendrá siempre su propósito en nosotros. Mire cómo dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. En la bondad de Él nos llamó y nos hizo partícipes de su gloria eterna. Pero no lo hizo como llanero solitario. Dice la Biblia que lo hizo por medio de Cristo. Y entonces, después que hayamos sufrido un poco, esta parte no se la puede pasar. A veces yo creo que si usted puede, tiene Biblia, subráyelo. Después que haya sufrido un poquito de sufrimiento, ¿qué va a hacer Él? Nos va a restaurar y nos va a sostener y nos va a fortalecer y nos va a afirmar sobre un fundamento sólido. Diga: un poco. Un poco. Sí, un poco. No es mucho, es un poco. Dice la Biblia que por casi 40 años el gran hombre de Dios, el libertador de Israel, antes de empezar a caminar en su llamado, fue un simple pastor de ovejas. Allá en el desierto, por allá, con las ovejitas ahí se ponía a hablar con ellas y todo. Nada espectacular, nada visible. Algo grande se estaba formando en su interior. ¿Qué se estaba formando en su interior? Yo me visualizo esto. ¿Qué se estaba formando en el corazón de Moisés? Escuche la grandeza. Nada más y nada menos que el hombre que iba a guiar 3 millones de personas del desierto a la tierra prometida. 3 millones de personas en mi país entero, con un poquito más de venezolanos y colombianos que emigraron para allá. Uh-huh. 3 millones de personas y un poquitito más. Ese era su propósito. Dios necesitó 40 años para reformatearle la forma de pensar. Y mira que había bastante allá adentro. Porque antes de la grandeza en Dios, siempre vamos a ser formados. ¿En qué aspecto? Y se lo digo con afecto, recíbalo: en humildad, en paciencia, en sensibilidad de oír la voz de Dios y en una dependencia total de Él. Y luego de ese proceso aprobado, empieza a ocurrir lo extraordinario de Dios en nuestra vida.
Diga conmigo humildad, diga humildad. Humildad. Diga paciencia. Paciencia. Diga sensibilidad a su voz. Sensibilidad a tu Diga voz. y dependencia total. Dependencia total. Muchos hijos amados de Dios en su naturaleza humana le toma un tiempo entender este tipo de proceso importante en su vida. Pero esas son las escuelas de Dios en nuestra vida. El llamado, el ministerio, las plataformas de liderazgo, la influencia, todos esos procesos, todos esos en los procesos de Dios es donde Él nos forma. Antes de que tengamos todo eso que yo le acabo de decir, el llamado, el ministerio, plataformas de liderazgo, influencia, antes de todo eso, en Cristo somos formados. Téngalo por seguro. Por último, quiero decirle, y reciba esto en su espíritu, por favor. Son esos desiertos de hoy lo que muchas veces nos están preparando para el milagro de mañana. ¿Sí? Son esos desiertos que nos preparan para el milagro que va a suceder mañana. Y quiero decirle algo, amada familia. Si en algún punto importante de tu vida sabes que las cosas no se te están cumpliendo, lo más seguro es que estás en una temporada de desierto eterna. Pero no es para que te detengas, es para que ese escenario perfecto de Dios te va a lanzar a tu destino profético eterno. Nuestra fe siempre va a necesitar ser probada y formada antes de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Diga mi fe, siempre Mi va a fe ser, vamos siempre una vez va a más, diga, ser. siempre va a ser Siempre probada va a ser probada y formada. y formada. Nadie se salta esa escuela. Nadie. Cuando estamos en propósito, nadie se salta a la escuela de la formación. Todos necesitamos y vamos a ser formados para alcanzar eso.